estás aquí. Dale un high five al que está a tu lado. Dile, qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Hoy es el día de los padres y los hemos estado celebrando desde que llegaron, pero no debemos cansarnos de celebrarlos nunca. Así que este aplauso nuevamente es para todos esos padres. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Entonces, aunque es el Día de los Padres, es la tercera semana de una serie llamada Ecos Infinitos, en la que hemos estado hablando sobre la Biblia. Y yo pensé, ¿habrá alguna historia que yo pueda compartir con la iglesia que una las dos cosas, que una el Día de los Padres o a mi papá con la Biblia? Y encontré la mejor de todas. Y aquí va. Mi padre fue pastor por 30 años. El día en que él murió, él nos dejó dos cosas físicas: una bola de baloncesto y una Biblia. Esas fueron las dos cosas que mi papá nos dejó. Mi hermano y yo calculamos que al menos él predicó 3,120 mensajes en su vida. Y de todos esos mensajes hay uno que yo nunca olvidaré, que es mi favorito, y es el mensaje de las 7 palabras. Un domingo en la mañana vamos todos en mi familia montados en mi carro, porque el carro de mi papá se había dañado. Él estaba guiando el carro porque yo me había tardado un poco en prepararme. Y mi papá era de estas personas bien puntuales. Tanto así que Cristina y yo, cuando nos casamos, lo teníamos bien mangado. Y si queríamos que él llegara a las 7, nosotros le decíamos, mira, esto es a las 7:30. Porque si le decíamos a las 7, él iba a llegar a las 6:30. Ese era mi papá. Como yo no me preparé a tiempo y su carro estaba dañado, nos íbamos en el mío, él se montó en el carro y dijo, nos vamos, ya es hora de irnos, yo voy a guiar. Y yo me monté molesto. Camino a la iglesia, yo estoy molesto y lo estoy provocando todo el tiempo, honestamente, porque estoy molesto, creo que es mi carro, me creo grande. Inmadureces de la vida. Él está a punto de predicar y yo molestándolo, importunándolo. Y llegamos al parking de la iglesia y lo molesté tanto que él cogió su Biblia y la tiró por encima del hombro, sin mirar. Sin mirar. Yo no sé cómo él calculó perfectamente. Y esta es la primera vez que la Biblia me da un bofetón literal en la cara. ¡Plá! Honestamente, no me dolió tanto físicamente como me dolió emocionalmente. Y ahora yo voy a hacer un drama porque empiezo a decir, ¡ah! ¿Y eso? Que esa es la Biblia con la que vas a predicar. Me acabas de tirar la Biblia en la cara. Todos se bajaron del carro. Él se baja, busca la Biblia. Yo me bajo, me monto al frente y salgo del parking de la iglesia chillando goma. Y me dirijo a la iglesia de quien en aquel momento era mi novia todavía, quien hoy es mi esposa, Cristina. Y llego a la iglesia de Cristina y estaban ya cantando la segunda canción. Y ella me ve y se asombra y dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo le digo, te explico ahorita. Levanto mis manos como si nada hubiera pasado. Y algo que nunca olvidaré, en la tercera canción, cuando se está acabando la tercera canción, alguien se me acerca así por al lado y me dice al oído, hay alguien que te está buscando. Yo dije, ¿alguien buscándome? ¿Qué habrá pasado? Por un momento dije, ¿será que no puede ser?
porque es la tercera canción y las iglesias comenzaban al mismo tiempo. Yo sabía que si se estaba acabando la tercera canción, quiere decir que en nuestra iglesia mi papá estaba a punto de predicar. Por lo tanto, bajo las escaleras y como una escena de película, veo esta figura parada fuera de la entrada de la iglesia y el efecto era que la luz entraba detrás de él como si resplandeciera. Y cuando me acerco así, me asombro porque era mi padre. Yo me quedé paralizado. Él se acercó hacia mí, extendió sus brazos, me abrazó y pronunció su mejor mensaje. 7 palabras. Dijo: perdóname, no debí tirarte con la Biblia. No debí tirarte con la Biblia. Yo no tenía palabras porque yo sabía que yo lo había provocado. Yo en mi mente estaba calculando cómo había llegado hasta aquí porque él no tenía carro, tuvo que haber pedido un carro prestado. ¿Quién iba a predicar en la otra iglesia? Él no me dijo nada más. Me abrazó. Perdóname. No debí tirarte con la Biblia. Me soltó. Dio unos pasos hacia atrás como si fuera planificado. Se fue. Se montó en cualquier carro que no sé cuál fue hasta ahora. Y yo me quedé allí pensando en lo que había sucedido, en el amor de mi padre y en el ejemplo que me acababa de predicar y de enseñar. Después de todo lo que me enseñó ese momento es que al final lo que importa no es cuánto sabes del libro, sino qué haces con lo que sabes. Al final no es cuánto conocimiento tengamos de lo que aquí está escrito, sino cómo lo que aquí está escrito transforma nuestra forma de vivir. Y nosotros llevamos 2 semanas enseñando lo que Dios dijo que iba a suceder en tu vida y en mi vida si nosotros construimos nuestras vidas en base a sus ecos infinitos. 2 semanas declarando que Dios anhela que nosotros veamos esta Biblia como la palabra de Dios para nuestras vidas, como algo que tiene total y central importancia. Él enseña constantemente en su palabra qué nos va a suceder si vivimos así. En Proverbios 3, voy a leer algunos versos. Escucha lo que dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Miren lo que dice: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Qué hermosas esas palabras, qué hermosos esos ecos infinitos. Mi oración es que durante estas semanas esa verdad haya pasado a ser una verdad para ti. La verdad de que estas son las palabras de Dios para tu vida hoy. Yo quisiera orar como oraba Pablo, quien le escribe en Primera de Tesalonicenses a una iglesia y a unos hermanos, y él dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Quizás no la pudieron ver ahí, pero escúchenla
este grupo de hermanos aceptó la palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y esto es lo que yo me sospecho. Me sospecho que algunos de ustedes han estado escuchando esta serie y el primer domingo regresaron a sus casas y dijeron, ok, lo voy a poner en práctica. Y abrieron la escritura y leyeron en algún pasaje, pero lo que experimentaron no fue lo que esperaban. Incluso repasaron el mensaje y decían, qué lindo se escuchaba lo que me dijeron el domingo, pero esto no se traduce a mi vida real. Entonces pensaste una de tres cosas. Pensaste, bueno, eso quiere decir que lo que están enseñando no es verdad o no es completamente verdad. O pensaste, eso quiere decir que posiblemente es verdad, pero hay algo mal conmigo. Y te sentiste como ciudadano de segunda clase, como si Dios quisiera hablarle a algunos, pero como si estuviera molesto contigo. Yo no sé cuál es tu experiencia estas últimas semanas, pero para algunos posiblemente encontraron y comenzaron a escuchar como nunca antes a Dios hablando a sus vidas a través de sus ecos infinitos. Sea cual sea tu experiencia hoy, vamos a cubrir 2 de los 4 atributos de las Sagradas Escrituras. Esta serie tiene material que es académico, pero nosotros lo hemos traducido al lenguaje actual con el propósito de que todos nosotros podamos disfrutarla, pero los teólogos le llaman a esto los 4 atributos de las Sagradas Escrituras. Y en los primeros 2 que vamos a ver hoy, vamos a encontrar respuesta a lo que puede estar pasando si fuiste, si leíste, si no necesariamente pasó lo que esperabas. No te desesperes, vamos con calma. Dile al que está a tu lado, con calma. Estos son los 4 atributos traducidos. Creemos que la Biblia es, número 1, clara, autoritativa, 2, necesaria, 3, y suficiente. Nosotros creemos que esto es, que es ecos y que es clara y autoritativa y necesaria y suficiente. No se preocupen, muchachos, si no sale, tumben el eco o como ustedes quieran, pero no se preocupen porque así las personas van a leerlo todo revolcoso. Ellos me escuchan. Hasta que ustedes no lo tengan, pueden apagarlo si quieren. ¿Ok? No se preocupen, cójanlo con calma. Vamos por encima. Muy bien. Les dije que la Biblia es clara, autoritativa, necesaria y suficiente. Vamos a la primera. La Biblia es clara. Yo he tenido conversaciones en muchas ocasiones con personas que me han dicho, John, es que yo creo que las personas que son inteligentes y de corte intelectual son los más que entienden la Biblia. Algunos me han preguntado si hay que ser inteligente para entender la Biblia. Eso es como pensar que Dios quiere hablarle a los que humanamente y bajo criterios humanos son inteligentes o de corte más intelectual. Y tú dices, no, mi lenguaje es visual. Hasta que la Biblia no la haga Dani Marín, yo no voy a entender nada. A esa pregunta, si hay que ser inteligente para entender y escuchar la voz de Dios, hay una respuesta rotunda y es que no. No. Nos vamos a enterar mientras pasa esta serie, mientras nos relacionamos nosotros mismos, que aunque algunos pasajes al principio pueden parecer difíciles de captar, la Biblia está escrita por Dios de tal manera que todo lo necesario para que tú puedas conocer a Jesús, conocer el corazón de Dios, encontrar libertad y descubrir tu propósito, lo puedas ver con claridad. En otras palabras, la Biblia está escrita por Dios de manera sencilla para que todo lo que tú y yo necesitamos para crecer en nuestra
en nuestro camino como seguidor de Jesús, para crecer y madurar. Él lo escribió y todos lo podemos entender. Claro que cuando buscamos leerla y entenderla, vamos a descubrir que en efecto hay algunos pasajes que son más fáciles de entender que otros. Y existen en la Biblia algunos misterios. Pero esos detalles no deben abrumarnos en nuestra lectura, porque dice el Salmo 19:7, y escúchenlo conmigo: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Quiere decir que el más sencillo de nosotros, el que se piense a sí mismo más sencillo, puede ser hecho sabio por las palabras que están aquí escritas. Si tú quieres sabiduría, aquí hay una fuente de sabiduría. Miren lo que dice Salmo 119:30. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Como enseñamos la semana pasada, yo creo que esto es lo que puede suceder y estar sucediendo desde que comenzaste a leer la Escritura. En 1 Corintios 2:14 encontramos lo siguiente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Les voy a explicar cuál es el detalle que se nos puede escapar en medio de esta serie. Es que pudiéramos entender que solo la lectura de ella, sin la intervención de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es suficiente. Pero lo que ella misma enseña es que lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. Y esto es lo que puede haber sucedido. Quizás tú lo hiciste y pensabas que iba a ser como el Matrix. No todos han visto Matrix. Lo que quiero, me di cuenta, lo dije y me di cuenta de los ojos. Hay un momento en el que Neo puede ver todo el código, tú sabes, y ve todo de manera que ya puede volar a través de él. Y algunos pudieron pensar, bueno, tan pronto yo comience a leer esto, voy a tener la misma experiencia. Pero es un proceso de discernimiento espiritual. No es automático. Requiere de nosotros paciencia y sobre todo requiere que nosotros oremos. Cuando vayas a leer la Escritura, ora y pídele al Espíritu Santo que te revele, que abra tus ojos, que te diga cómo eso tiene que ver con tu vida hoy y cómo eso habla de Él. Y que te, como hemos estado leyendo, que te abra, que te haga ver. Y a medida que tú lees, vas a ir entendiendo, pero no es automático. Pero nosotros los puertorriqueños tenemos un don de paciencia increíble. Por cultura nosotros esperamos, no nos molesta que las personas vayan antes de nosotros en la fila. Tú sabes, siempre que vemos a alguien que tiene 2 cositas en la fila del supermercado, siempre decimos, ven aquí al frente. Eso somos nosotros. El latino es así. Claro que no. Somos desesperados, impulsivos, lo queremos todo al momento. Jonathan, no funcionó. Fui a leer Proverbios, no pasó nada. Nada en mi vida. No sentí nada. Wow. La promesa no es que vas a sentir algo. La promesa es que vas a ganar sabiduría, se van a abrir tus ojos, vas a comenzar a conocer el corazón de Dios. Es un proceso. En muchas ocasiones, los discípulos que caminaron con Jesús malentendieron lo que Jesús estaba diciendo. Mateo 15, lo puedes buscar en Lucas 24. A veces porque sus corazones estaban endurecidos. Hay momentos en el que nosotros, si no tenemos la inclinación y el corazón está endurecido, no vamos a entender algo de lo que aquí está escrito. Y eso sucede. Por eso decimos, Señor,
Espíritu Santo, haz una obra en mi corazón, porque todo lo que estamos enseñando se va a convertir en una realidad en tu vida por medio de la obra del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, porque te conoce y sabe lo que tú necesitas. Incluso la próxima serie después de esta tiene que ver con conociendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Esta se llama Ecos Infinitos y vamos a seguir en esa línea y se va a llamar Fuego Consolador. No es una novela, es la próxima serie de Mar Azul, Fuego Consolador. ¿Ok? Y vamos a descubrir, y tiene que ir de la mano porque vamos a ir caminando en este proceso. Entendemos lo que es esto y ahora el Espíritu Santo va a hacer y convertir eso en una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan que el Señor lo haga? Amén. En muchas ocasiones, porque tenían el corazón endurecido, los discípulos no entendieron. Y en otras, porque necesitaban esperar sucesos futuros y más entendimiento. Como en Juan 12:16, que lo encontramos. Ok, así que hay momentos donde tú no vas a entender algo hoy, pero lo vas a entender un poquito más adelante. Y nosotros estamos cultivando la disciplina. Son 3 disciplinas las que estamos cultivando a través de esta serie. Miren, la primera es la disciplina de escuchar la palabra. Cada vez que ustedes vienen los domingos, abren el podcast, van a nuestro canal de YouTube en Mar Azul llamado Mar Azul TV y ponen un mensaje, lo que tú estás haciendo es cultivar la disciplina de escuchar la palabra. Y ese es un gran primer paso. El segundo paso es la disciplina de leer la palabra. Usualmente así es como sucede. Escuchamos, vamos entendiendo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas y comenzamos a leer. Y leer hay que cultivarlo. Porque si yo pregunto cuántos son lectores, algunos van a levantar la mano y otros van a decir, yo no soy lector, ya te dije, Dani Marín, visual, dibújame. No leo, Jonathan. La lectura es una disciplina. La tercera disciplina, y así es que sucede, es comenzamos escuchando, luego vamos leyendo la Escritura y finalmente terminamos estudiando la Escritura. Es un proceso natural, es una progresión, es un camino. Y digo que es una disciplina porque si lo presentamos de otra forma, no empezamos en ese camino. La disciplina es algo que uno hace aunque no sienta que lo quiere hacer. Hace un tiempo yo estoy corriendo. Yo no sé si ustedes lo han notado, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad? Que alguien me dijera, oye, Jonathan, te noto, ¿verdad? Como más fit. Eso no ha pasado, pero si hoy quieren hacerlo al final, yo voy a olvidarme de que dije estas palabras. Hay unos días que tú te levantas y tú quieres correr, pero hay unos días que tú no quieres hacerlo. Pero es una disciplina. Y quiere decir que los días que tú no quieras hacerlo, tú lo haces. ¿Saben lo que yo he encontrado específicamente en la disciplina de escuchar, leer y estudiar? Es que con el tiempo lo que empezó como una disciplina, esto es lo que yo he experimentado. No te puedo predicar que te va a suceder exactamente así. Experiencia personal. ¿Sabes lo que va a pasar? Creo que llega un punto donde se convierte en una necesidad más que una disciplina, un hábito el cual es necesario para tu vida porque has creído, se ha convertido en algo tan real que necesitas hacerlo todos los días. Ahora, si tú no estás ahí, no te sientas mal, no sientas que eres menos espiritual, todos estamos en una parte de este camino. Aquí hay consejos prácticos en medio del mensaje y les hablo sobre el segundo atributo, pero sé que quieren escuchar esto. Primero, número 1, disciplínate y haz tiempo. Comienza con 5 minutos diarios, 5 minutos, si no lo has hecho 5 minutos. Yo te recomiendo que sea en el mismo horario siempre para crear un hábito. Algunos me dicen, John, lo hago antes de acostarme. Yo digo, usualmente, si tú estás cansado, tú no puedes ver ni la serie de Netflix que ves a esa hora 5 minutos. A los 4 ya estás picando maíz, como dice el puertorriqueño. Si no tienes la costumbre de leer por la noche cansado,
puede ser no práctico para tu vida. Yo recomendaría que fuera un devocional en la mañana, pero entiendo que hay diferentes horarios, solamente compartir una experiencia. Pero disciplínate, haz tiempo, 5 minutos. Número 2, escoge o encuentra un plan de lectura. Les voy a dar 2 planes muy sencillos. 2 planes. Si tú lees 3 capítulos del Viejo Testamento y 3 capítulos del Nuevo Testamento cada día. Yo sé, wow, 3 capítulos, John, te exageraste. Ok, escucha, 3 capítulos y 3 capítulos. Mira lo que sucede. En un año habrás leído el Viejo Testamento una vez y el Nuevo Testamento 4 veces. Si lo haces así, habrás leído la Biblia completa en un año, y no solo eso, el Nuevo Testamento lo habrás leído 4 veces. Pero vamos a irnos más sencillo, porque empecé muy fuerte. Empecé 3 y 3, y tú dices, yo no, jamás podría 3 y 3. Te voy a dar uno más sencillo. Mira, solo lee 3 capítulos de donde tú quieras. 3 capítulos cada día y 5 los domingos. ¿Ok? 3 y 5 los domingos. Terminarías la Biblia en un año. Con 3 al día y 5 los domingos. Por último, el consejo es que escojas una frase o un verso para meditar en él cada vez que leas. Porque no se trata solo de leer como papagayo, ya ahí entra el proceso de, ok, voy a meditar, a repetir, a dejar que esto sea parte de mi vida, a memorizar. Esos son los consejos de esta serie, Ecos Infinitos. Así que continuamos hacia adelante, porque la Biblia no solo es clara, sino que el segundo atributo que vamos a estudiar hoy es que es autoritativa. ¿Qué significa que la Biblia es autoritativa? Bueno, que la Biblia es la fuente de autoridad para nuestras vidas. Eso es lo que creemos nosotros aquí en Mar Azul. En Timoteo, 2 Timoteo 3:16, enseña: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que la escritura no solo tiene y carga con la inspiración de Dios, sino que toda carga con la autoridad de Dios. Y eso es importante, porque entonces el no creer o desobedecer alguna parte de la escritura es igual a no creer y desobedecer a Dios. A menudo en el Antiguo Testamento, mucho más que en el Nuevo, encontramos que muchos profetas, y en ocasiones cuando van a hablar de parte de Dios, había una expresión que era muy usual, y era: así dice el Señor. Así dice el Señor, constantemente. Esa frase era muy normal para la cultura de aquel momento, porque esa frase era idéntica. Los que la escuchaban la hubieran considerado idéntica a la frase y a el edicto, la parte al principio de un edicto real. Comenzaba diciendo: así dice el rey. Y cuando ellos leían así dice el rey, era un edicto que no podía ser desafiado ni cuestionado. De la misma forma, con esa carga de autoridad en la escritura, muchas veces cuando Dios iba a hablar, o los profetas iban a hablar, Dios hablaba a través de los profetas, ellos comenzaban diciendo: así dice el Señor. Esto no se puede cuestionar o desafiar. Y como hemos cubierto en esta serie, en el Nuevo Testamento también los apóstoles escribieron con la misma autoridad. Ahora, si Dios afirma que las palabras de la Escritura son suyas, entonces no existe una autoridad más alta a la que uno puede acudir que la misma Biblia. O sea, la Biblia es nuestra fuente de autoridad, porque ¿qué autoridad pudiera ser más alta que Dios? No hay. Entonces, como las palabras escritas en la Biblia son palabras de Dios, las palabras de la Biblia son más que simplemente verdaderas, son verdad en sí mismas. Miren lo que dijo Jesús en Juan 17:17.
Él dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Para nosotros eso significa que la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. O sea, la palabra de Dios es el punto de referencia por el cual debemos medir toda otra supuesta verdad. Por eso es que lo que no se ajusta a estos ecos infinitos, lo que no se ajusta a la Biblia, simplemente no es verdad. Lo que se ajusta a ella es verdad, lo que no se ajusta no lo es. La pregunta para nosotros es sobre qué autoridad vamos a construir nuestras vidas. Porque vivimos en el mundo globalizado, en el mundo que nos enseña constantemente lo que todos debemos creer y pensar. Y nos presenta con ideas que son congruentes a estos ecos infinitos y nos presenta ideas que no son congruentes, no machean con estos ecos. Y para ti que has estado escuchando esta serie, entonces hay una decisión importante que tienes que hacer y es contestar sobre qué autoridad tú vas a construir tu vida. Miren, y puede haber nueva información científica e histórica que nos haga examinar nuestra interpretación de la Biblia. Eso puede y ha pasado, pero nunca lo descubierto científicamente puede retar directamente, contradecir es la palabra, directamente las Escrituras. Déjenme exponérselo de esta forma. ¿Alguno de ustedes sabe de algún hecho científico probado en toda la historia que haya mostrado que algo en la Biblia es falso? No existe. Todavía el día no existe. Ahora, ¿qué sí ha sucedido? Yo le explico a mis hijos, miren, hablándole a Daniel y a Sofía, la Biblia no es un libro científico. O sea, Dios no lo escribió de forma para que fuera un libro científico. No, Él lo escribió para que nosotros encontráramos todo lo necesario para crecer, conocer su corazón como Dios, como decimos aquí, conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir su propósito. Pero Él no escribió un libro científico con todos los detalles. Yo siempre le digo a ellos, cada rato, miren, la Biblia nos revela qué Dios hizo y la ciencia nos revela cómo Dios lo hizo. ¿Ven? La Biblia nos dice, esto fue lo que Dios hizo y la ciencia nos va revelando cómo fue que Dios hizo lo que Él hizo. Y nosotros no debemos tener miedo ni estamos en contra de la ciencia, al contrario, estamos agradecidos por ella. ¿Ok? No tenemos que tener temor de mirar y utilizar las fuentes extrabíblicas, específicamente esas probadas, la arqueología, la filosofía, medicina, literatura, matemática, ciencia, todo eso son regalos de la gracia común de Dios para la humanidad. Y aquí hay maestros de todas estas ramas. Nosotros no tenemos que temer temor. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, hubo un tiempo en que los avances en la astronomía estaban limitados y las personas creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Era el pensamiento aceptado cultural, no solamente por la iglesia, sino por la humanidad en general. Se pensaba que el sol le daba vuelta a la Tierra antes de descubrir que la Tierra gira sobre su propio eje. Me preparé científicamente para este mensaje, obviamente. O sea, antes de descubrir eso, habían ciertos versos que las personas los interpretaban y decían, chacho, la Biblia enseña que el sol gira. Y cuando la ciencia avanzó lo suficiente, lo que tuvimos que hacer fue que eso nos llevó a un examen de los datos científicos y a mirar lo que la Biblia enseñaba. ¿Y saben lo que descubrimos? Que la Biblia nunca enseñó que el sol giraba alrededor de la Tierra, que había sido nuestra interpretación
del eco infinito. O sea, cuando algo como eso sucede, nosotros no tenemos que tener temor. Y si hay algo que se ha creído de una forma, nosotros tenemos que examinar la información científica y examinar los ecos. Pero yo les garantizo a ustedes, por más de 2000 años, nunca un hecho científico probado ha contradecido lo que está escrito en esta palabra, y no lo va a hacer porque quien lo escribió lo conoce todo. Y esta es verdad sin error. La Biblia es poderosa porque su autor es todopoderoso. La Biblia es suficiente porque su autor lo conoce todo. La Biblia es sin error porque su autor no puede errar. So, nosotros no tenemos que tener miedo, simplemente volver en esos casos a examinar, y lo que nos vamos a dar cuenta es que nuestra interpretación podía estar equivocada. Ahora, si tú dices, yo no voy a construir mi vida sobre esta verdad, sobre esta autoridad, pues tú estás diciendo que tú tienes y conoces, o que te estás colocando a ti mismo como autoridad más alta, con un entendimiento más alto y más profundo y más desarrollado sobre un tema que Dios. Yo no estoy seguro que esa sea una apuesta sabia. Ahora, ¿dónde nos lleva el Señor con este mensaje? ¿Por qué este mensaje es importante? Es aquí donde vamos a aterrizar. ¿Por qué este mensaje es importante para todos hoy? Por esa misma pregunta, ¿sobre qué autoridad o sobre qué verdad vas a construir tu vida? Miren, cuando pensaba en la historia con la que comenzamos, mi papá no recibió de su papá lo que él me transmitió a mí. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ese amor, esa gracia, ese perdón, ese ejemplo, ese ir y jugar baloncesto conmigo, ese buscarme cuando yo me iba corriendo, ese perdonarme, ese reconocer de que también era humano, ese ejemplo que él me transmitió a mí, él no lo recibió de su papá. Yo conocí a mi abuelo y yo sé que esa no fue la forma en la que mi abuelo trató a mi papá. Y quizás tú estás aquí hoy, el Día de Padres, y quizás tú no recibiste el mejor ejemplo de tu papá. Quizás tu relación con él no fue la mejor. Y hoy estás aquí enfrentando el resto de tu vida con el deseo de construir tu propia vida. Y en algún momento tú pudieras decir, es que yo no voy a ser un buen papá, o no voy a ser una buena mamá porque yo no recibí ese ejemplo. Y la excusa que te han presentado y la que tu corazón ha creído es que no puedes darlo porque no lo recibiste. Cuando yo pienso en esto, yo me doy cuenta de qué fue lo que transformó el legado que mi papá me dejó, aun cuando no lo recibió. Y entrando por la puerta, Ricky, el esposo de Milvet, quien nos ayuda en punto de partida, me dijo unas palabras tan importantes. Él me dijo, Jonathan, la diferencia entre, ¿sabes cuál es la diferencia? Esto fue para mí el Espíritu Santo. ¿Okay? Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Si usted no cree, diga coincidencia, piense lo que usted desee. Este hombre me dice, Jonathan, ¿sabes cuál es la diferencia entre herencia y legado? Y me dice, herencia es lo que le dejamos a las personas. Pues herencia es
una bola de baloncesto y una Biblia física. Pero él me dijo, legado es lo que dejamos en las personas. Entonces yo miré las dos cosas que mi papá me dejó y dije, si las veo como herencia, son estas dos cosas físicas. Si las veo como legado, la bola de baloncesto representa el amor con que Él nos amó. Y la Biblia representa la fuente de ese amor. Lo que cambió la historia de nuestra familia fue que mi padre decidió conocer a Dios y decidió construir su vida sobre esta verdad y sobre esta autoridad. No importa cuál haya sido el legado que otros dejaron en ti, ese legado puede ser transformado si tú decides construir tu vida en la verdad infinita y eterna de las palabras de Dios. Si tú permites que su Espíritu Santo obre hoy en tu vida y en lugar de construir sobre lo que has estado construyendo, decides, voy a empezar a construir de otra forma. Es posible transmitir el legado que nunca recibiste. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo? Porque quiero leer, como hemos hecho durante esta serie, un eco. No sé si lo podemos leer juntos, muchachos. Ustedes me dicen si se puede leer juntos. Muy bien. Yo quiero leerlo con ustedes. Quiero que el equipo esté aquí con nosotros, porque quiero que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que nos abra los ojos. Que sea Él el que intervenga en nosotros. Y yo creo que este día es extraordinario. Y hay legados que van a ser transformados. Hoy comienza la construcción de vida sobre esta autoridad. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que hagas una obra. Tú sabes lo que cada uno necesita para entender, para escuchar. Tú sabes las palabras que son necesarias al corazón de alguien aquí. Y mientras leemos este eco, podamos recibir y ser transformados y ser llamados por ti en este lugar. Miren lo que dice Proverbios 2, del 1 al 6. Posiblemente alguien necesita escuchar estas primeras dos palabras hoy. Dice, hijo mío. Voy a hacer la pausa porque hay alguien que necesita escuchar eso hoy. Y quizás es hija mía. Y tú dices, hoy no tengo a papá conmigo, hoy no tengo un papá cerca. Él dice, hija mía. Escucha eso. Hijo mío, hija mía. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Hoy el Señor te hace una invitación y hoy puede haber alguien aquí que cambie primero su relación con Dios por una relación llena de vida, genuina, apasionada, imperfecta tal como eres, imperfecto, pero de transformación en la que reconoces esta imperfección fue transformada por la cruz, por la obra de Jesús. Yo he sido perdonado, yo he sido perdonada. No tengo que cargar con esta vergüenza, no tengo que caminar por la vida como si estuviera
desechada por Dios, porque en sus ecos he descubierto que lo que Él hizo, lo hizo porque sabía que yo iba a caerme y Él quería levantarme, porque sabía que Él era el único que podía levantar mi vida. Y hay alguien en este lugar que hoy, a través de estas palabras, decide: yo quiero construir mi vida sobre la verdad de Dios y no sobre mi propia verdad. Y si ese eres tú, la generación completa de tu familia puede ser transformada, y comienza hoy, y comienza en este momento, y comienza con una decisión. Habrá alguien que dice: yo necesito hoy tener esa oración. Me gustaría que cantáramos. Y si hay alguien que hoy necesita responder a este mensaje ante Dios, no ante nosotros como iglesia, este espacio está abierto. Ven aquí, va a haber alguien que te va a rodear y en un momento particular vamos a orar contigo. Quizás no sientas nada, pero yo te aseguro que aunque tú no sientas nada, su palabra es verdad. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, sepáralos en tu palabra. El Señor va a separar a tu hijo hoy en su propósito, por la decisión que tú estás tomando hoy. Está afectando la vida de las próximas generaciones. Aquí se rompen cadenas, aquí se crean milagros, aquí hay nueva oportunidad. Mientras cantamos, te invito a pasar.